En la sabana, la vida es una batalla constante, donde depredador y presa se enfrentan a cada momento. Este es un lugar donde la vida se pone a prueba a cada segundo, donde la victoria está reservada para aquellos que se atreven a luchar hasta el final. Sabana salvaje, una batalla sin concesiones por la supervivencia. En la vasta sabana africana, donde el sol quema la tierra y el viento lleva el olor del polvo seco y el aroma de la hierba joven ondeando al viento, las rayas blancas y negras en movimiento en el mar de hierba son el signo inconfundible de una manada de cebras. Su distintivo pelaje rayado, cada individuo tiene su propio patrón único, es una de las obras maestras evolutivas más singulares de la naturaleza. Más que una simple forma de camuflaje visual, las rayas blancas y negras también ayudan a regular la temperatura corporal, limitar los ataques de insectos y, lo que es más importante, permiten a los individuos reconocerse entre un mar de criaturas similares. La cebra de llanura, Equus quagga, común en las sabanas de África Oriental y Meridional, es una criatura nacida para moverse. Con una longitud corporal promedio de 2 a 2,5 metros, una altura de 1,2 a 1,5 metros hasta los hombros y un peso de hasta 350 kilogramos, las cebras tienen un cuerpo robusto, patas largas y pezuñas fuertes, armas importantes para escapar de los depredadores. Pueden alcanzar velocidades de 60 a 65 km/h cuando son perseguidas, pero la supervivencia de las cebras depende no solo de la velocidad, sino principalmente de su compleja estructura social y su comportamiento de manada. Una manada típica de cebras consta de un macho dominante, llamado semental, varias hembras adultas, llamadas yeguas, y terneros. Cada colonia es una unidad social estable que puede durar muchos años. El macho dominante es responsable de proteger la manada, liderar el camino durante la migración y, lo más importante, garantizar los derechos de apareamiento con todas las hembras de la manada. Pero ese poder no es fácil de mantener. Los hombres solteros a menudo se reúnen en grupos de solteros, jóvenes, enérgicos y siempre a la espera de un desafío. Llega la época seca, las fuentes de agua se van secando poco a poco y los pastizales empiezan a amarillear. A medida que las manadas de cebras se desplazan hacia zonas acuáticas, los machos solitarios las siguen, esperando el momento adecuado. Un joven macho entrando en la edad adulta, con su melena erizada y sus ojos fijos en la manada de caballos que descansaban junto al agua. Cargó hacia adelante, apuntando al líder, y estalló la pelea. Dos cebras se chocaron las cabezas, se mordieron el cuello y se patearon con sus cascos. Relinchos, zumbidos al golpear el suelo y rugidos mezclados con el viento.
Los combates pueden durar horas, a veces ser sangrientos e incluso mortales. Si el retador gana, expulsa al líder, toma el control de la manada y comienza el ciclo de nuevo, se reproduce con hembras para mantener su linaje. Las cebras hembras tienen un ciclo reproductivo que dura todo el año, pero el pico suele darse durante la temporada de lluvias, cuando la abundancia de hierba y agua ayuda a criar crías sanas. El embarazo dura aproximadamente entre 12 y 13 meses. Cuando se acerca el momento del parto, las cebras hembras a menudo se separan de la manada y buscan un lugar tranquilo para dar a luz. Nada más nacer, una cría de cebra debe ponerse de pie en cuestión de minutos. Su instinto de supervivencia le obliga a aprender a seguir rápidamente a su madre, porque en la sabana los depredadores no esperan mucho. Después de solo unas horas, la cría de cebra ya estaba corriendo. Aprende a reconocer a su madre por el olor y el llamado, incluso entre docenas de otros polluelos de aspecto idéntico. La madre y el bebé desarrollan un vínculo estrecho durante los primeros meses. Pero es durante este periodo de debilidad que también se convierten en objetivos prioritarios para los depredadores. Una tarde, cuando la luz del sol se tornó de un amarillo dorado intenso, una manada de cebras se acercó a la orilla del agua, donde el barro todavía estaba marcado con huellas de antílopes y búfalos. En el silencio, nadie notó una figura que se alzaba entre los arbustos cercanos. Una leona. León, tómate tu tiempo. En el crepúsculo de la sabana, mientras el polvo aún no se ha asentado, el ciclo de la vida continúa. Una vida perdida, un sobreviviente. Y mañana, cuando el sol vuelva a salir sobre el infinito mar de hierba, las cebras seguirán marchando hacia adelante, porque en esta tierra, la vida no es un derecho, sino una batalla diaria. Mientras la luz del sol de la mañana cubre las praderas africanas, los pasos constantes resuenan en el mar de hierba dorada, no son de elefantes ni de antílopes, sino del ave más grande del planeta, el avestruz africano, Struthio camelus.
Altos, alertas y fuertes, los avestruces no necesitan alas para volar, fueron diseñados para correr. Con casi 3 metros de altura y patas tan largas como pilares, esta ave puede alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora y cada zancada es más larga que la altura de un niño. Esta es una criatura que gobierna el páramo, donde no hay lugar donde esconderse, solo la velocidad y el instinto determinan la supervivencia. El plumaje del avestruz macho es negro, contrastando con manchas blancas en las alas y la cola, que resaltan contra la luz del sol de la sabana. La hembra del avestruz es de color marrón grisáceo y se mimetiza con la hierba seca, una ventaja esencial a la hora de incubar sus huevos en la naturaleza sin sombra. Ojos grandes, pestañas largas, cuello largo y orejas flexibles les permiten detectar el peligro desde lejos, pero cuando es necesario, sus patas son el arma definitiva. Una patada bien dada por un avestruz puede romper los huesos de un depredador e incluso hacer que un león joven se estremezca. Una vez que las hembras han hecho su elección, comienzan a poner huevos en un nido comunitario, un agujero poco profundo cavado por el avestruz macho en medio de la pradera. Cada nido puede contener hasta 20 a 30 huevos, cada uno de ellos con un peso de más de 1,5 kilogramos, brillantes como el marfil, convirtiéndose en un delicioso objetivo para muchos cazadores furtivos. La incubación se divide equitativamente, durante el día es tarea de la hembra, con sus plumas marrones de camuflaje, y por la noche es tarea del macho, cuyas plumas negras le ayudan a camuflarse en la oscuridad. Durante semanas se turnaron para cuidar el nido, no lo abandonaron y comieron y bebieron con moderación. Esta es la etapa más vulnerable, ya que los huevos son una fuente ideal de nutrición para pequeños depredadores como hienas, zorros o serpientes. Una noche iluminada por la luna, en el aire frío y quieto, una hiena moteada solitaria se acercó silenciosamente al nido de huevos. Había un olor mezclado con la costra de calcio y el calor de la tierra recién excavada. Sabía que debía tener cuidado. El avestruz macho estaba incubando. La hiena se arrastraba por el suelo, caminando lentamente, con las orejas dobladas y los ojos fijos en el nido.
pero el avestruz ya había percibido esa presencia antes. Sin prisa, se puso de pie, elevándose, extendiendo sus alas y emitiendo un profundo y retumbante llamado de advertencia. La hiena se detuvo, ya había visto patadas mortales de esa criatura antes. Dio un paso más, probó suerte, pero inmediatamente el avestruz se abalanzó hacia adelante, golpeando sus enormes garras contra el suelo a solo unos centímetros de él. El viento de la patada arrastró la hierba y la arrojó hacia la cara de la hiena. Suficiente para entender. La hiena se giró y se retiró silenciosamente a la oscuridad. El avestruz regresa al nido, ajusta la posición del huevo y se acuesta. Bajo la fría luz de la luna, estaba casi inmóvil, solo sus ojos estaban abiertos, siguiendo cada movimiento de la sabana. En silencio, una nueva generación espera nacer. Y en este desierto, solo sobrevivir una noche es una victoria. A medida que la luna avanzaba y el sol de la sabana se suavizaba por la mañana, uno de los huevos en el nido comenzó a vibrar levemente. Luego el segundo. Un sonido suave surgió del duro caparazón, el sonido de la vida reclamando su primer lugar en el mundo. Los picos diminutos, suaves pero persistentes golpean la cáscara del huevo rítmicamente, sin parar. En cuestión de horas, las primeras crías atravesaron el caparazón blanco y asomaron la cabeza fuera del cálido caparazón. Estaban empapados, temblando por el viento de la mañana, pero sus ojos estaban bien abiertos, comenzando a registrar la primera imagen, el rostro de su padre o madre. En cuestión de horas, el plumón se seca, emerge un plumaje marrón claro y los polluelos comienzan a seguir a sus padres fuera del nido. No están retenidos ni protegidos en la cueva. Desde el primer momento entran en un mundo abierto, donde cada paso podría ser el último. El padre avestruz va primero, la madre avestruz va detrás, apretando a sus polluelos entre sus enormes cuerpos. Los pajaritos intentaron correr tras ellos, pero sus cortas patas tropezaron, cayeron y volvieron a levantarse. Bajo la luz del sol, las sombras de la familia se extendían por el suelo, como un pequeño grupo de peregrinos que entraban en la naturaleza. Aprenden por observación. Cuando sus padres inclinan la cabeza para comer hierba, los imitan. Cuando los padres levantaron la cabeza y estiraron el cuello para mirar, toda la cría se quedó paralizada, como si percibieran la tensión en el aire. Si se produce cualquier movimiento inusual, los padres emiten un llamado especial, una especie de código de supervivencia, e inmediatamente toda la cría se recuesta, inmóvil como una piedra.
no todos sobrevivirán. Puede haber águilas, serpientes y zorros acechando en la hierba alta. Pero cada día que pasa aprenden más, corren más rápido, se esconden mejor. Y uno a uno, los frágiles huevos comenzaron a crecer hasta convertirse en altas figuras que llevaban la sangre resistente de la sabana, no necesitaban alas para volar, solo piernas para sobrevivir. Mientras la niebla de la mañana todavía se cernía sobre la superficie del pantano de la sabana, una figura alta y delgada emergió del agua quieta, elegante, paciente y completamente quieta. Se trata de la garza real, Ardea cinerea, uno de los depredadores más silenciosos de este paraje. Con su plumaje gris ceniza, sus largas patas de bambú y su cuello flexible curvado como una caña de pescar, la garza es la imagen de la calma en un mundo en constante movimiento. A menudo se les encuentra solos en las orillas de aguas poco profundas, donde hay pequeños peces, ranas e insectos. No hay necesidad de perseguir, no hay necesidad de apresurarse, la garza simplemente permanece quieta, esperando que su presa esté a su alcance para picotearla. Cuando el momento es propicio, el pico afilado se lanza como una jabalina, preciso e implacable. Un bocado y el pez desapareció en un instante. Cada mañana, cuando la sabana poco a poco va despertando, las garzas han estado cazando desde el amanecer. Se mueven lentamente, tan ligeros como una brisa que se desliza sobre el agua. Sus largas patas les ayudan a atravesar zonas inundadas sin alterar el barro, manteniendo el agua tan clara como un espejo, perfecto para detectar movimiento. Los ojos afilados y orientados hacia adelante permiten un posicionamiento preciso, a nivel de centímetros, de la distancia del cebo. Las garzas no solo son depredadores, sino también una parte indispensable de la cadena ecológica. Controlan poblaciones de ranas y peces pequeños, manteniendo el sistema pantanoso en equilibrio. Pero también tienen enemigos, cocodrilos, águilas y, a veces, hienas. La época de reproducción llega al final de la temporada de lluvias, cuando el agua todavía es abundante. Las garzas eligen árboles altos cerca del lago para hacer sus nidos y a menudo se reúnen en grupos llamados garzas. El nido está hecho de ramas secas, de construcción tosca pero lo suficientemente resistente para contener los huevos. Cada camada contiene de 3 a 5 huevos, que son incubados alternativamente por ambos padres. Cuando las crías nacen, son completamente dependientes. Los padres se turnan para cazar, traer peces pequeños y dárselos a sus hijos temblorosos en el nido.
Durante las primeras semanas, la vida y la muerte eran una línea muy fina. Un viento fuerte puede volar el nido. Un ave rapaz puede atrapar a los polluelos en cualquier momento. Una mañana, cuando los polluelos de garza eran apenas lo suficientemente grandes como para sacar el cuello del nido, un águila africana volaba en círculos sobre ellos. Se zambulló como una flecha. Pero los padres de la garza se enteraron. Se escuchó un grito agudo y un enjambre de garzas adultas voló desde las copas de los árboles, creando una ola de color blanco grisáceo. El águila se sorprendió y tuvo que dar vueltas para escapar. En el árbol, el nido todavía está intacto. Los polluelos se acurrucaron juntos bajo sus alas destrozadas por la batalla. Otro día, la garza madre abandonó el nido y voló silenciosamente hacia la orilla del agua, lejos del área de anidación, en busca de alimento. La fresca brisa de la mañana soplaba suavemente entre las copas de los árboles, trayendo consigo el olor a barro y hierba húmeda. En la superficie del agua, pequeños peces y ranas se esconden bajo la lenteja de agua, esperando el descuido de los depredadores. Pero en el aire, otro par de ojos también estaban observando. Un halcón africano se abalanzó desde las nubes en lo alto del cielo, rápido como una bala real. Observa a la garza madre volando a través del claro y la considera un objetivo. La garza oyó el sonido del viento soplando detrás de ella, giró la cabeza e inmediatamente batió sus alas para acelerar. Pero el halcón es el ave más rápida del planeta. En picado, su velocidad puede superar los 300 kilómetros por hora. En cuestión de pocos segundos, se produjo una tensa persecución en el cielo. La garza madre volaba en círculos, cambiando de altitud, aprovechando el viento para evitar ataques. El águila continuó cargando, con el pico bien abierto, lista para atacar. Pero en el momento más peligroso, la garza se dio la vuelta, extendió sus alas, creando un viento en contra y haciendo que el halcón perdiera impulso. Pasó rápidamente, sin tiempo para ajustar la dirección. La garza madre aprovechó la oportunidad para lanzarse hacia la zona de juncos, donde la sombra y los árboles bajos obstruían la visión del depredador. El niño dio unas cuantas vueltas más y luego se fue. La garza madre respiraba con dificultad y sus plumas grises estaban erizadas por la adrenalina. Pero no hubo heridos. Ella volvió a meterse en el agua, con la cabeza gacha, cazando como si nada hubiera pasado. Otro día, la garza permaneció sola al borde del agua, inmóvil, como si nada hubiera sucedido.
Pero es esa calma, esa paciencia indomable, la que les ha permitido sobrevivir durante millones de años en medio de la turbulenta sabana. No hay necesidad de perseguir, no hay necesidad de destacar. Solo espera el momento adecuado, y nunca te rindas. El amanecer amanece en Kruger, anunciando un brutal día de supervivencia. Una familia de leones blancos se esconde entre la hierba alta y persigue a una manada de búfalos. A lo lejos, el impala se movía en silencio, alerta ante cualquier peligro. En el cielo, los buitres vuelan en círculos, esperando la señal de la muerte. Cuando el león se lanza hacia su presa, comienza la lucha a muerte, y el ciclo de lo salvaje continúa. El viaje de supervivencia de los leones blancos. En medio del desierto sudafricano, donde el calor abraza las praderas y los vientos llevan el aliento de la vida y la muerte, acaba de ocurrir un milagro. En una pequeña manada de leones acaban de nacer dos cachorros con un color de pelaje inusual. No son de color marrón amarillento como otras razas, sino que poseen un pelaje blanco puro, una mutación rara en el mundo natural. Esto no es solo un fenómeno raro, sino también un duro desafío que la naturaleza les impone. Estos leones blancos carecen del camuflaje perfecto de los leones normales, lo que significa que son objetivos obvios en la dura sabana desde su nacimiento. ¿Podrán superar los peligros que los acechan a su alrededor para sobrevivir en un mundo donde solo a los más fuertes se les permite sobrevivir? El Parque Nacional Kruger no es solo un paraíso para la vida silvestre, sino también un escenario de depredadores. Aquí es donde leones, hienas, leopardos, cocodrilos y muchos otros animales coexisten en una batalla interminable por la supervivencia. Ninguna criatura puede bajar la guardia ni por un momento, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. En las vastas praderas, una manada de hienas buscaba comida. Pudieron oler la diferencia desde lejos y rápidamente localizaron un objetivo en particular, un cachorro de león blanco puro sobre un fondo de hierba dorada.
Su pelaje blanco brillante hace que sea más fácil detectar a sus presas que a cualquier otro cachorro de león. Pero afortunadamente, su madre, Matimba, una leona experimentada, estaba escondida entre la hierba alta. Cuando las hienas se acercan, basta con una embestida repentina de Matimba para hacerlas correr. Hoy en día, los jóvenes están protegidos. ¿Pero seguirá vivo mañana? Dos cachorros de león blanco no crecen solos. Tienen una familia pequeña pero unida: Matimba, la madre fuerte y protectora; Kanya, la hermana leal, y dos primos típicos de pelaje marrón. Desde los primeros meses de vida, los leones blancos tienen que luchar para encontrar su lugar en la manada. Los leones marrones más grandes regularmente les arrebataban la comida, empujándolos y dominándolos, pero los dos leones blancos no se rindieron fácilmente. No tienen miedo de contraatacar, no tienen miedo de pelear y están dispuestos a demostrar que no son débiles. Son las pequeñas guerras dentro de la manada las que los entrenan en el instinto de supervivencia. A medida que crecen, comienzan a observar cómo cazan sus madres y tías, aprendiendo a moverse en silencio, a esperar pacientemente y a derribar a sus presas de un mordisco fatal. Sin embargo, por muy inteligentes que sean, no pueden ocultar su diferencia. Su pelaje blanco los hace destacar en los pastizales, un hecho peligroso que puede convertirse en el factor decisivo entre la vida y la muerte. Los cachorros de león nunca vieron a su padre. Un día, su padre desapareció, dejando a las leonas solas en una tierra peligrosa. Cuando un león macho desaparece, generalmente significa que se avecinan invasores. Tres extraños leones machos, vagabundos sedientos de sangre, habían captado el olor de las leonas y se acercaban. No vienen a integrar, vienen a matar. En el mundo de los leones, cuando un nuevo macho se hace cargo de una manada, matará a todos los cachorros del macho anterior. Esto es para mantener su linaje y asegurar que las hembras entren en celo para tener su camada. Matimba y Kanya lo entienden. No podían derrotar a tres leones machos adultos, pero podían correr. Y así, en la oscuridad de la noche, llevaron a sus crías lejos del territorio familiar, adentrándose en tierras que nunca habían pisado. A partir de ese momento ya no fueron gobernantes, se convirtieron en fugitivos. El duro sol del mediodía caía a plomo sobre las praderas de Kruger, convirtiendo el suelo en una zona abrasadora. La manada de leonas se movía lentamente entre los arbustos, con sus ojos cansados pero todavía agudos buscando presas. Los días de hambre habían debilitado considerablemente a sus cachorros, y Matimba sabía que si no cazaba ese día, las posibilidades de supervivencia de los cachorros serían cada vez más escasas.
A lo lejos, una manada de búfalos salvajes se movía silenciosamente hacia un pequeño charco que quedó de la temporada de lluvias. Entre ellos, un anciano caminaba pesadamente, sus piernas temblaban por viejas heridas. Es el objetivo perfecto. Matimba y Kanya se separaron rápidamente, acercándose silenciosamente, usando la escasa sombra de los árboles para ocultar sus cuerpos. Hay que actuar con precisión, un pequeño error puede enfadar a la manada de búfalos y convertir la caza en un desastre. Los cachorros de león, que habían estado escondidos hasta ese momento, corrieron hacia allí. Tenían tanta hambre que, sin esperar el permiso de su madre, se lanzaron inmediatamente sobre el cadáver del búfalo, arrancando trozos de carne. Mientras tanto, Matimba y Kanya permanecieron alerta, con los ojos escudriñando el horizonte, en busca de merodeadores familiares. Esta comida mantendrá a los leones con vida unos días más, tiempo suficiente para que los cachorros recuperen sus fuerzas. Pero Kruger es una tierra que nunca permite que nadie disfrute de la victoria durante demasiado tiempo. Mañana continuará la batalla por la supervivencia. Con el paso del tiempo, los leones blancos crecieron y se convirtieron en verdaderos guerreros de las praderas. Han aprendido a cazar antílopes, a enfrentarse a las hienas e incluso a robar presas a los leopardos. Pero llegó la prueba final. Aparece un extraño león macho, no para matar sino para proteger. Matimba y Kanya lo observan. Es fuerte, persistente, pero no agresivo. Viene a construir una nueva familia. Y por primera vez en 2 años, los leones blancos ya no son fugitivos. Tenían un lugar al que llamar hogar.
2 cachorros de león blanco se han convertido en los primeros leones adultos en sobrevivir en más de 2 décadas en Kruger. Lucharon, corrieron, pelearon por cada bocado de comida y ahora han afirmado su posición. Las leyendas del león blanco continúan y la naturaleza sigue escribiendo su historia. Bajo el cielo claro del Parque Nacional Kruger, pájaros de color negro azabache vuelan en círculos, explorando con sus agudos ojos cada copa de los árboles y cada pastizal. No cazan, ni huyen. Están esperando la señal de la muerte. Buitres, aves a menudo consideradas carroñeros, son horribles criaturas que vagan por los cielos con cabezas sin plumas y ojos penetrantes. Pero en la naturaleza ningún rol carece de sentido. No son perezosos, sino limpiadores dedicados de la naturaleza. Sin ellos, las praderas de Kruger estarían sembradas de cadáveres y las enfermedades se propagarían por todas partes. Y hoy les espera un festín. Un elefante salvaje gigante ha caído en medio de una tierra árida. Los elefantes son los animales más grandes de África, pero ni siquiera los gigantes pueden vencer al tiempo. Este viejo elefante había liderado la manada durante décadas, pero finalmente sus fuerzas se agotaron. A medida que avanza la estación seca, las viejas heridas se convierten en una carga, y el hambre y la sed la debilitan gradualmente. Finalmente, se desplomó junto a un río seco, su respiración se volvió cada vez más débil, y entonces todo terminó. La muerte de un elefante no es un asunto menor. No solo afecta a su rebaño, sino que también cambia el ecosistema circundante. Y lo que es más importante, presenta oportunidades para depredadores y carroñeros. Las hienas fueron las primeras en llegar. Se acercaron con cautela, mordiendo la piel gruesa para asegurarse de que el elefante estaba muerto. Cuando se dieron cuenta de que ya no se movía, se precipitaron hacia él, intentando rasgar la dura piel. Pero un elefante adulto no es fácil de comer, ni siquiera las mandíbulas más fuertes pueden penetrar inmediatamente su piel gruesa. En ese momento, las sombras de arriba comenzaron a descender. Los primeros buitres se lanzaron desde la herida en el hombro del elefante, donde las hienas lo habían desgarrado anteriormente. Picoteaban pequeños trozos de carne y se colaban rápidamente en el interior. Una vez perforada la piel, se produce la verdadera carnicería. Decenas de buitres luchaban por cada trozo de carne, y sus afilados picos arrancaban trozos de piel y órganos. Los más débiles fueron expulsados, quedando solo en posición de permanecer de pie y esperar una oportunidad. El sol se fue ocultando poco a poco tras los viejos árboles y los buitres continuaron su viaje. Vuelan alto, observando, esperando.
Porque en Kruger la muerte siempre está presente y los limpiadores siempre tienen trabajo que hacer. Las mañanas en la sabana de Kruger comienzan con una sinfonía de la naturaleza. Los pájaros cantaban en los árboles, el viento soplaba suavemente por los prados y el sol salía lentamente. En medio de este hermoso paisaje, una manada de impalas se mueve silenciosamente por las zonas verdes, disfrutando de la breve paz antes de que la dureza de la naturaleza los ataque. El impala es un animal intermedio entre pequeños antílopes como el tek-tek y especies más grandes como el ñu o el kudú. Son de tamaño moderado, con patas largas y un cuerpo delgado que les ayuda a moverse con flexibilidad a través de pastos altos y bosques dispersos. Una característica notable del impala es su increíble capacidad de saltar. Pueden saltar más de 3 metros de altura y hasta 10 metros de un solo salto, lo que les ayuda a superar fácilmente obstáculos o escapar de depredadores. No solo gracias a su velocidad, el impala también tiene otra forma de supervivencia, vivir en manadas. Una manada de impalas puede contar con cientos de ejemplares, lo que crea un sistema de alerta natural. Cuando uno detecta un peligro, emitirá un grito de advertencia, haciendo que toda la manada se tense inmediatamente y se prepare para correr. Este instinto les ayuda a evitar muchas emboscadas de leones y leopardos. Sin embargo, no siempre pueden escapar. Y cuando el calor del mediodía se vuelve intenso, los impalas no tienen más remedio que buscar agua. Pero el río Kruger no es solo un lugar de vida, también es un lugar de muerte. La sed lleva al impala hasta el borde del río Savie, una de las fuentes de agua importantes de Kruger. El agua azul profundo refleja la luz del sol y parece pacífica, pero esconde un peligro mortal. Bajo el agua, un cocodrilo gigante del Nilo, de más de 4 metros de largo, yacía inmóvil. Sus ojos apenas sobresalían del agua, siguiendo cada movimiento de la presa que se acercaba. Los impalas siempre están alerta cuando beben agua. Nunca se precipitan, sino que generalmente se quedan en el borde del río, con las orejas alerta y los ojos alerta constantemente para detectar el peligro. Pero la sed es un enemigo formidable. Un joven impala se acercó lentamente a la orilla, con las patas temblando por la tensión. Los impalas restantes se sobresaltaron y saltaron en pánico, dispersándose entre los arbustos. Fueron testigos de la crueldad de la naturaleza, bastaba un segundo de distracción para perder la vida. La superficie del río volvió a quedar en calma como si nada hubiera pasado. El cocodrilo se sumergió silenciosamente y desapareció en el agua turbia. En la orilla, el impala recuperó la compostura y continuó su viaje. No pueden dejar de llorar, la vida salvaje no lo permite. A lo lejos, una manada de leopardos observaba desde las ramas de los árboles, esperando su oportunidad.
Cuando se pone el sol, los leones también abandonan la sombra de los árboles, iniciando su caza nocturna. No hay un momento en Kruger en el que la vida no esté amenazada. Pero los impalas no son criaturas débiles. Existen desde hace millones de años, adaptándose a todos los peligros de la naturaleza. Corren, saltan, luchan por sobrevivir. Y mañana, cuando amanezca, el impala volverá a moverse, enfrentándose a nuevos desafíos. Porque en la naturaleza solo hay una regla: los fuertes sobreviven, los débiles son eliminados.